Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en la economía española para entender qué es lo que la mueve de verdad, cuáles son sus motores, vamos a ver de dónde saca su fuerza y también a qué grandes retos se enfrenta. Y para arrancar hay que hacerse una pregunta que es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad hace que la economía de un país funcione? Pues no es una sola cosa, es una mezcla bastante compleja de los recursos que nos da la naturaleza y, por otro lado, de todo lo que construimos encima. Hoy vamos a ver las dos cosas. A ver, para que se entienda bien, imaginemos que hay dos grandes motores. Por un lado tenemos el motor natural, que es básicamente todo lo que nos da el territorio, la energía, el agua, los recursos. Y por otro está el motor construido, que es todo lo que creamos nosotros, el capital físico, edificios, máquinas, carreteras y la inversión que lo hace posible. Venga, pues vamos a analizar ese primer motor. Y para eso nos vamos a fijar en dos cosas que son absolutamente básicas: la energía que necesitamos para funcionar y el agua que usamos. Y ojo, porque lo que vemos aquí nos cuenta una historia muy clara. A la izquierda, la evolución del consumo de energía desde el año 2000. Pero lo más interesante está a la derecha, en la foto de 2021. Fijaos en esa parte naranja tan grande. Son los productos petrolíferos, un 42,8%, nada menos. Esto ya nos da una pista de lo mucho que dependemos de los combustibles fósiles que vienen de fuera. Y si lo vemos en este gráfico, la cosa queda todavía más clara. Sumando los productos petrolíferos y el gas natural, nos vamos a casi el 70% del consumo, o sea que la dependencia es enorme. Pero, y aquí viene lo interesante, fijaos en esa parte verde, son las renovables, ya son un 16,5%, lo que demuestra que algo importante está cambiando. Claro, la pregunta del millón es, de toda esa energía, ¿cuánta producimos nosotros mismos? Este gráfico muestra el grado de autoabastecimiento, esa línea azul que sube y baja, pero lo que de verdad llama la atención es esa mancha verde de abajo, la producción con renovables, que no para de crecer en los últimos años. Es lo que está impulsando la capacidad del país para generar su propia energía. Bueno, dejamos la energía por un momento y pasamos a otro recurso natural clave, el agua. Y para entender hasta qué punto es importante, quedémonos con este número. Ese 70% es lo que se lleva a la agricultura. Y en este gráfico se ve de una forma, bueno, es que es brutal. La columna verde de la agricultura hace que el consumo de las ciudades y de la industria parezca diminuto a su lado. Es un dato clave para entender cómo se gestiona el agua en el país. Claro, que se use tantísima agua en agricultura es todavía más relevante si miramos cuánta agua hay disponible. Como se ve en la gráfica, aunque hay picos y valles, la tendencia general en los últimos 20 años es de una ligera bajada, un desafío que desde luego no se puede pasar por alto. Vale, hemos visto el motor natural. Ahora toca cambiar de tercio y meternos de lleno con el segundo gran motor de la economía, el motor construido, el que se alimenta, claro, de la inversión. A ver, antes de seguir vamos a aclarar esto un poco. Cuando oímos hablar de inversión en las noticias, los economistas se refieren a la formación bruta de capital fijo. Dicho en plata, es toda la pasta que se dedica a construir o mejorar las cosas que nos ayudan a producir más y mejor en el futuro. Y la historia de la inversión en España, bueno, es que ha sido una auténtica montaña rusa. Y este gráfico lo clava. Fijaos en la línea roja, un subidón espectacular antes de 2008, con el boom de la construcción, y de repente un batacazo tremendo. Desde entonces, la recuperación ha ido mucho más despacio que la media europea, que es la línea azul. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de la caída, del dato es este. Se pasó de dedicar casi un tercio de toda la riqueza del país a invertir a poco más de la mitad en apenas 6 años. Un frenazo en seco para ese motor construido. ¿Y dónde nos deja todo esto hoy? Pues si miramos la foto de 2023, vemos que la tasa de inversión en España está en el 19,7%. Eso es por debajo de la media de la Unión Europea y nos coloca en la mitad inferior de la tabla. Vale, está claro que invertir es fundamental. Pero la pregunta es obvia. ¿De dónde sale el dinero para que ese motor funcione? Pues la respuesta es sencilla, del ahorro. La idea puede parecer simple, pero es la base de todo en economía. Sin ahorro, sencillamente no hay combustible para la inversión. No hay más. Y este ahorro nacional viene, como se ve aquí, de 3 sitios distintos. Arriba del todo, en la línea superior, las empresas, que son las que ahorran de forma más constante. Luego, en medio, estamos los hogares. Y abajo, las administraciones públicas, que bueno, su capacidad de ahorro va y viene, y muchas veces está en negativo, lo que significa que gastan más de lo que ingresan. Y este último gráfico es el que une todas las piezas del puzzle. Fijaos en la correlación. Es que es casi un calco. La curva del ahorro nacional y la de la inversión. Cuando una sube, la otra también. Cuando una cae, la otra la sigue. Son, en el fondo, las dos caras de la misma moneda.
Bueno, pues ya hemos desmontado los dos grandes motores de la economía española. La gran pregunta ahora es, ¿y de cara al futuro? ¿Cómo se tienen que adaptar para los retos que vienen? Que no son pocos. Porque el futuro, nos guste o no, pasa por aquí. Hay una serie de compromisos medioambientales que son ineludibles, desde el Acuerdo de París, pasando por el Pacto Verde Europeo, hasta la propia Ley Nacional sobre Cambio Climático. Todo esto exige que los motores de la economía se transformen, sobre todo el motor natural. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que al final es la que resume el gran desafío que hay sobre la mesa. La cuestión ya no es solo conseguir que los motores funcionen y tiren del carro. El reto es cómo los modernizamos para que, además de potentes, sean eficientes y sobre todo sostenibles a largo plazo. Ahí está la clave.